Continuaremos con el capítulo número 40, que se llama donde se prosigue la historia del cautivo. El interés que la narración del cautivo adquiere ahora es incluir expresamente a Cervantes. Ya Cervantes se había incluido en la biblioteca de Don Quijote. En la segunda parte del Quijote abordará la crítica de su propia novela. Bueno, ahora a continuación daremos el soneto. el soneto, que fue escrito por Pedro de Aguilar Y que es narrado por el hermano de Pedro de Aguilar. así dice: almas dichosas que el mortal velo, libres y exentas, por el bien que obraste, desde la baja tierra os levantaste, a lo más alto y lo mejor del cielo. Y, ardiendo en ira y en honroso celo, de los cuerpos la fuerza ejercitaste, que en propia y sangre ajena coloraste el mar vecino y arenoso suelo. Primero que el valor faltó la vida, en los cansados brazos, que muriendo con ser vencidos llevan la victoria, y esta vuestra mortal, triste caída. Entre el muro y el hierro os va adquiriendo fama que el mundo os da y el cielo gloria. Bueno, aquí el cautivo dice que de esa misma manera él se lo sabe, pues que también se lo aprendió igual y dice lo mismo. Y el caballero, que en este caso es don Fernando, dice que el del fuerte se acuerda que dice así: De entre esta tierra estéril derribada, de estos terrones por el suelo echados, las almas santas de 3000 soldados subieron vivas a mejor morada. siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que al fin, de pocos y cansados, dieron la vida a filo de la espada. Y este es el suelo que continúa, seguido de 1000 memorias lamentables, lleno en el pasado siglos y presente. Mas no más justas de su duro seno, habrán el claro cielo alma subido, ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes. Bueno, entonces aquí termina el soneto y ellos ahí el cautivo comienza a alegrarse de haberlo escuchado. Y dice que no le parecieron nada mal. Ajá. Bueno, ahí sí cuentan la historia mejor narrada de cómo muere Uchalí. Pues después de muchos años ya muere Uchalí y estos empiezan, o sea, los que eran sus prisioneros empiezan a repartirse a varias personas, como él lo había escrito. Entonces, de ahí, ¿para dónde se va el que nos está narrando la historia? Se va para donde otro moro que lo compra, no, que se lo dan a él, pero él dice que de la casa otomana, dicen que se va para la casa otomana. Es que aquí mencionan que lo que fue la Él se boleta. va para una casa cualquiera. Que la boleta y el fuerte en ese momento ya habían quedado pues como destruidos, se habían quedado destruidos en ese momento. Y también mencionan la muerte de Uchalí, como Manuela ya había hablado anteriormente de él, y le llamaban Uchalí Fartax. Pero ¿Qué ahí quiere se decir? equivocaron, pues disculpa, vale. Ahí se equivocaron porque dicen pues que murió, la muerte fue 3 meses y en mi pie de página dice que en realidad murió 13 años más tarde, o sea en 1587. Bueno, entonces aquí pues con el nombre de Uchalí Fartax, él tenía como, o sea, que quería decir en verdad el regañado tiñoso. Esto en los moros, o turcos por decirlo así en este momento, lo mismo, prácticamente lo mismo, es que ellos determinaban su nombre a un rasgo virtuoso de ellos o a un defecto. ¿Por qué? Porque es que Solo la costumbre habían entre los 4. turcos era que solamente habían 4, como 4 linajes por decirlo así, 4 estirpes, apellidos. 4 estirpes, y el resto se lo nombra, el apellido se los dan era porque, pues, por su virtud, por su destreza. Sus defectos. Ajá. ¿Sabe? Continúa con la historia, Angélica. Ah, bueno, entonces ya después que ellos mencionan lo de la estirpes, ellos siguen hablando sobre el moro, pues el moro no el cristiano, que es en este momento de Cervantes, a dónde se lo habían llevado y en qué familia le había tocado. No, pero en este momento no empiezan a hablar que Tiñoso Bobo el remo. Bobo. Tiñoso Bobo el remo. Ah, sí. Pero ese no es también así, no se le llama a Fartas. Sí, no se le llama así. No, eso es en Wikipedia. Ah, bueno, Porque entonces aquí ¿por habla qué? pues que él era, pues, o sea, que él era esclavo del gran señor, que fue esclavo por 14 años y pues a más de los 34 pues se renegó como contra esto. Bueno, aquí continúan con la historia que yo contaba antes, de que ese moro que era, pues, para donde se habían ido algunos de los prisioneros cuando murió Uchalí,
era uno de los moros más crueles de todos. Entonces, allí se menciona que había una sola persona a la cual nunca había tratado mal, que nunca lo había insultado, nunca le había hecho daño, y era un tal de Cervantes. Entonces aquí se puede traer a colación el hecho de que un tal de Saberes. Entonces aquí ya Cervantes se mete más como en su propia novela. Referente a lo que dice Manuela, teóricamente aquí se presenta una metaficción. Pues yo aquí leyendo un documento que es cuando Cervantes incorpora sus propias, como le decía Manuela, sus propias experiencias vividas en las cárceles de Ana. Yo quiero decir algo, y es que entre los renegados que tenía, pues por decirlo así, Uchalí, hay uno que pues antes de esa historia hablan de Hasan Aga. Que era un hombre Pues que llegó a ser muy ¿Y quién rico. era ese? Hasan Aga es un hombre que llegó a ser muy rico y llegó a ser rey de Argel. En ese momento llegó Argel, pues sí, Argel. Entonces que él llegó a ser muy rico y que esto se refiere al cautivo porque él en Constantinopla pues aprobó muchas veces intentarse escapar. Entonces era para ver si en Argel tenía más suerte de poder pues sí escapar y poder cobrar su libertad. Y que aquí hablan que él nunca perdía la esperanza. ¿Por qué nunca perdía la esperanza? Porque siempre que tenía un intento y fallaba, él como que volvía a crear otra, por más mínima que fuera, volvía a crear como otra pequeña situación en la que como que se reanimara otra vez. Ajá. Ajá, entonces ya después ahí dicen que él se fue a Argel para poder intentar escapar más fácil, y también dice que lo tenían encerrado en una casa que los turcos llamaban baño. Ah, sí. Ujú. Bueno, yo quiero aclarar que, pues yo creo que soy muy aficionada con esto, pero yo quiero aclarar que el tema de que esa gente fuera tan horrible, o sea, tan como sentir la necesidad de torturar a los otros, porque este hombre degollaba, ahorcaba, Tan pues sádico, él- sí. ajá, era muy sádico y le gustaba hacer esto, no porque la gente hiciera algo malo, sino que todos los días tenía que matar a un moro, simplemente por necesidad, porque, Sí. o sea, Por las placer. ganas lo movían a Por hacerlo. placer, por Exacto, decirlo así, él placer. odiaba a la humanidad como tal. Y no tanto la humanidad, yo creo que eso se ha Ahí presentado. lo mencionan, ¿no? Sí, pero no tanto la humanidad, porque vea que si traemos acá unas escenas que son de suma importancia en la vida y en la historia, se guillotinó a una mujer que fue María Antonieta. Ajá. Yo creo que en esta época el placer de guillotinar era en todo lugar, porque hasta acá en América Latina se guillotinaba a las personas que no cumplían el mandato de los españoles. En Inglaterra se guillotinaba a las personas porque no cumplían lo que el país dictaba. Sí, Porque sí, ¿por qué no? Porque tal vez por si lo... Y ahí me gustaría también, aclarar. Espérate, Luis, que ella va a decir algo. y ahí también decían que pues matar a alguien que era de su natural condición, ser homicida de todo género humano. Y me gustaría aclarar que el baño es un patio grande. Yo quiero, Sara, te es algo cortico para que hagas tú. Sí, dale, tranquilo. Pues que ¿se me olvidó? Da Vinci. Da Vinci, él estuvo, pues yo viendo, lo vi más que todo en una serie, por decirlo así. Él estuvo presente en cuando se colgó a un moro, por decirlo así, por el simplemente, tortura. por el simplemente hecho de ser moro, y el pueblo como que aclamaba esto, porque era la lucha entre cristianos y moros, o sea, era como que las dos rivalidades entre sí, y en este momento creo que era más importante eso que hasta la rivalidad entre la religión y la ciencia, por decirlo así. Muchachos del cautivo también cuenta que en las ventanas de la casa del moro rico daban al patio de la cárcel, ¿cierto? Entonces un día estaban en el patio y él vio que por la celosía, por la ventana, había una caña con un lienzo atado al final. Aquí me gustaría aclarar pues lo de este tema de la tortura y de la guillotina, que me estaba hablando Angélica sobre la guillotina. Y la guillotina fue la máquina utilizada para aplicar la pena capital por decapitación en varios países europeos como Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Italia y Alemania. A pesar de que esté asociada con la Revolución Francesa de 1789, cuando se comienza a utilizar en Francia ya está en uso de otros países como España. Antes de la guillotina en Francia, como toda Europa, los métodos de ejecución legales implicaban un alto nivel de tortura por parte de los verdugos hacia los reos.
Entonces no sé si este personaje esté asociado con este tema de la tortura con los reos y haya tomado algún tipo de ejemplo de las dominaciones de tortura en la época en la que se daba. Porque recordemos que el castigo que se le daba a los templarios, que se le daba a las personas que eran pecadoras, eran a base de tortura letal y mucho sufrimiento. Bueno, quiero decir que la guillotina en el siglo XVIII en Europa, aunque el uso se inició en el siglo XVIII, pero ya existía de manera limitada en algunos países, como lo mencionó Luis, y esto lo había mencionado nuestro compañero Steven, y decía que se ejecutaba mediante la rueda, el desmembramiento. Bueno, entonces quiero traer que acá no se utilizaba, no describen como tal que se desmembraba la persona, sino que hablan que solamente la guillotinaban, le cortaban la cabeza. Bueno, a mí lo más sorprendente de eso me parece que era el escarnio que se le hacía a la persona, porque públicamente en las plazas o Era muy arcaico. donde Se exponía. estuviera toda la gente, hacían estos actos para condenar al pecador o pues a la persona que había cometido el mal acto. Yo hago una aclaración y es el por qué se cometen estos actos en público, y es porque a las personas se les daba como un nivel de, vea, quédense ahí porque si hacen algo más que no atiende contra el pensamiento común, esto es lo que les puede pasar. Es decir, no tengan libertad de pensamiento, no tengan libertad de expresión y no actúen en contra de la iglesia y en contra de actos católicos y la Santa Hermandad. Entonces, Angélica nos va a especificar más a qué se veía también esto. Yo pensé que tú ibas a decir que las personas la hacían delante de todo el pueblo para que vieran el sufrimiento que padece y lo que esa persona le hizo pasar al pueblo, porque eso es lo que intentaban, porque si el monarca era muy malo, despótico, lo enfrentaban en todo el medio para que la gente viera todo lo que sufre. Daniela, Bueno, seguir con la historia. ya continuando con la historia, aquí lo que pasa es que el cautivo y otros cristianos se quedaron en el baño, porque los demás cristianos salieron a trabajar. Esto se viene con relación al sistema económico feudal que teníamos en este tiempo, que los que trabajaban para el señor feudal eran los que eran cautivos por guerra, y ese era el caso. En estos momentos se encontraban solo cuatro personas dentro del baño. Pauli, Entre ellos estaba el cautivo. Pauli, explícanos qué es el baño. El baño es un espacio grande de modo de patio donde donde encierran a los cautiverios cristianos. Bueno, continuando con esto. Espera, Dani, antes de que continúes, esto se hace como en comparación en la autobiografía de Cervantes, y es cuando él lo encierran en el baño por 5 meses es por el segundo O intento sea, de es fuga. como el contrario, o sea, ya no es un moro el que encierra ya no es un cristiano el que encierra al moro, sino un moro el que encierra al cristiano. Porque no tienen que encerrar a los cristianos. Pero es que aquí me gustaría aclarar, y es que los moros eran aquellos que se encontraban en España por más o menos 5 siglos, además de que tenían creencias religiosas diferentes a la católica. No, espera, Entonces, pero- ¿qué pasaba con eso? Pero vean, Y de eso se trata lo de los judíos conversos. pero bueno, con lo que estás diciendo, Luis, quiero decirte que los moros comenzaron a encerrar a los cristianos porque España ya quería tomarse Túnez. Y entonces ya después de que ya ellos se tomaron Túnez, fue que los moros fueron a España, y ya ahí es donde se da lo de los judíos conversos, como lo menciona Manuela. Además, esto dependía del territorio, no que unos a otros y otros a estos. Porque si estabas en el territorio moro, si eras un cristiano, pues te encarcelaban. Es más, se muestra cuando más adelante En la ellos historia. creen que están en una isla, pues, donde están en Sí, un territorio moro y se encuentran a... Pero ya eso no sabe. Ajá. Ajá, sí, Dani, porque continúa España, con la historia. perdón, porque España tomaba pues la toma de territorios, y en la narración también se da lo del Mío Cid, que cuenta la historia de un personaje de la reconquista española, o sea, hace como relación con los moros y los cristianos. Bueno, Daniela, ahora sí. Bueno, entonces por la puerta, estos cristianos vieron un lienzo atado a una caña, que ésta se estaba balanceando enfrente. Entonces, un cristiano decidió salir para ver qué pasaba con esta caña. Él puso las manos debajo de la puerta para ver si le caía encima, pero no le cayó. Salió el segundo a probar su suerte y tampoco le cayó. El tercero y tampoco. Entonces el cautivo decidió probar y a él sí le cayó. Sorprendiéndose de esto, él abrió
lo que contenía El el lienzo. lienzo y encontró unas monedas que se llamaban, pues que eran 10 cianís, que son monedas de oro de bajo uso de los moros. Bueno, entonces Ah, y después de Pero al eso- otro día, Esto era muy raro porque, pues, que solo le hubiera caído a él era de sospechar, pero bueno, continúa así. al otro día por la misma ventana apareció una pequeña cruz hecha de caña, por lo que entendieron que era una cristiana debía estar cautiva dentro de esta casa. Algunos días después apareció la caña de nuevo y la mano que sostenía detrás de la celosía solo la soltó para el cautivo protagonista de la historia. Daniela. Bueno, entonces esta tenía una cruz pequeña y también tenía dinero, lo que se le hizo muy extraño. Pero esta vez hallaron escudos de oro españoles y un papel con un mensaje escrito en árabe con una cruz grande al final. aunque yo muy- creo que esto era como un rescate pedido. Pero es muy raro que ella, pues, que solo quisiera con él. ella lo aclara más adelante. Eso sí, eso lo aclaran más adelante y yo quiero decir algo. En esta situación ellos no sabían nada de árabe, ellos pues estaban totalmente, pues, nulos en el sabían. idioma. Entonces el que está contando la historia, El El cautivo. el cautivo, es quien pues conoce a un renegado. Y un renegado es una persona que se niega a creer en la fe de los moros. Por lo tanto, es como un cristiano converso. Aunque un dato interesante de este renegado es que él necesitaba recoger firmas de cristianos que dijeran que él no era un mentiroso ni un ladrón. Y él ya las había conseguido todas de los cristianos que se hallaban en la cárcel en estos momentos. Eso se podría hacer comparación cuando los trinitarios. Los trinitarios fueron a rescatar a Cervantes. Los hermanos de la Trinidad fueron a salvar a Cervantes. Que vean que ellos les tocó recoger terminar de recoger el dinero entre las personas, los padres trinitarios, para recoger entre las personas lo que faltaba para salvar a Cervantes. Silva. Volviendo pues con lo que decía Manuela, el mensaje era de una mujer mora, ¿cierto? Que decía que cuando era niña su padre tenía una esclava cristiana, la cual le ayudó a rezar, le enseñó a rezar. Bueno, en esto hay una parte en la que dice que ellos tenían mucha curiosidad de saber quién vivía en esa casa, pero lo único que la gente se mantenía diciendo era que en esa casa vivía un moro llamado Aguimorato. Aquí lo que pasa es que el cristiano renegado les hace el favor, pues como él puede salir de la cárcel del baño a trabajar, les hace el favor de averiguar lo que pasa. Entonces él llega y se averigua pues lo que pasa y dice que ahí vive un moro principal y rico llamado Aguimorato, alcaide que se ha sido de la pata, que es oficio entre ellos con mucha calidad. Él tiene una hija que se llama Zoraida. Pero esto Bueno. se menciona mucho después y cabe decir que él es... Esperen. Pues, espera, manos, cabe decir que él es súper, pues, o sea, son muy buenos amigos, Asanaga y él. Miren, yo quiero decir algo. A mí me parece que el cautivo es demasiado confiado ante los moros, porque miren la historia que yo les había contado ahorita de que un moro que supuestamente intentaba ayudar a unos cristianos lo decapitó y pues mandó su cabeza donde el rey y bueno. Pero entonces en este caso él decide confiar en él porque él también tenía secretos que guardar de este. Y por lo tanto él empieza pues a leer y todo eso y empieza a leer la carta. Que a continuación leeremos, pero antes Angélica dirá. Bueno, es algo sobre Aguimorato. Quiere decirle que este es un personaje histórico y es real. La hija de Aguimorato, el hombre más rico de Argel en este tiempo, que se acaba de casar con el pretendiente del reino marroquí, Adbahel Malek, que acababa de morir como el rey de Fez en 1568 en la batalla de los Tres Reyes. Su vida, la hija de Aguimorato, se quedó en Argel con su hijo Ismael, heredero de Abdelmek, por ello, y pasó a ser esposa nada más y nada menos que de Hassan, veneciano, el rey de Argel. Cuando Cervantes estaba allí cautivo, la hija de Aguimorato sería desde entonces una arma política del ambicioso Hassan veneciano, que llegaría menos de decenio después a almirante de la flota turca, tanto como su hijo Ismael, arma política para presionar a la monarquía marroquí, siempre reacia a los intentos de control de su territorio por los turcos desde Argel.
Entonces, quiero decirles que esto no lo tomé yo, vamos a darle crédito a la persona y la persona se llama de Rashida Beit Omar. Ella le llama a esto el personaje femenino de Zoraida, es una de las historias intercaladas en el Quijote. Entonces esta vieja, o viejo, no sé qué sea, dice aquí que la historia de Zoraida es real. Más adelante les contaré algo más sobre Zoraida. Bueno, muchachos, entonces ahora Melissa nos va a leer la carta que había en este cofre que ellos recogieron. Aquí el personaje que les traduce la carta les advierte que en la parte donde dice Lela Marien quiere decir Nuestra Señora la Virgen María. Entonces ellos leyeron el papel y decía así: cuando yo era niña tenía mi madre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la Salá cristianesca y me dijo muchas cosas de la Lela Marien, que es Nuestra Señora la Virgen María. La cristiana murió y yo sé que no fue al fuego, sino con Alá, porque después la vi 2 veces. Y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marien, que me quería mucho. No sé yo cómo vayan, muchos cristianos he visto por esta ventana, y ninguno me ha parecido caballero como tú. Yo soy muy hermosa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira, tú sí puedes hacer como nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieses, y si no quisieses, no se me dará nada, que Lela Marien me dará con quien me case. Yo escribí esto. Mira quién lo das a leer, no te fíes de ningún moro, porque son todos marfueses. De esto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo, ata allí la respuesta. Y si no tienes quien te escriba arábigo, dímelo por señas, que Lela Marien hará que te entienda. Ella y Alá te guarden, y esa cruz que yo beso muchas veces, que así me lo mandó la contigo. Bueno, quiero aclararles que Alá es el dios que se utiliza en las zonas turcas. Yo quiero dar una opinión sobre esa carta y es que me parece muy mal la concepción que tienen los moros de los cristianos en ese momento, porque cuando esta mujer se murió, ellos decían que por ser cristiana, Alá, que era su dios, no le iban a perdonar y le iban a mandar a los fuegos del infierno. ¿Quién continúa con...? Entonces ahí el cautivo le respondió que estaría dispuesto a hacer lo que por ella fuera, hasta morir. En esta parte de la carta a mí me parece como muy interesante cuando dice que si él no sabe escribir arábigo, que no importa, que se le diga por señas, que la Santísima Virgen María le va a ayudar como a entenderlo, y esto hace pues, esto es como una relación muy directa con la fe, porque o sea, es como uno decir que que por obra y gracia el Espíritu Santo va a saber hablar otro idioma o a entender algo así que es muy difícil de entender. Es verdad. Bueno, yo también quiero decirles que el Quijote está plagado de referencias a la iglesia en sus más diversos aspectos. Sí. El bíblico, el teológico, el ético, el disciplinar, el magistral, el clerial y el puramente institucional. A mí me gustaría hacer una aclaración un poquito larga, y es sobre los moros y los judíos en el Quijote. Y es que en la segunda parte del Quijote, Sancho Panza opina que los historiadores deberían hablar bien de él en sus libros, ya que él sin duda es un buen hombre. Para probar esto, entonces, él argumenta y dice esto: creo firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana. Y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos, debían ser los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Esto para mí hace alusión a que Cervantes hizo como un intento de darle algún tipo de prioridad a la iglesia para que sus libros no tuvieran nada de malo o no fueran, por decirlo así, estuvieran en peligro de ser condenados al exilio. Entonces, ya que en el siglo XV España ya había sido barrida por Tomás de Torquemada. ¿Quién era Tomás de Torquemada? Tomás de Torquemada fue el primer inquisidor y fue la mano izquierda de la reina Isabel. A fines de este mismo siglo, forzó a los judíos a abandonar el territorio español, si bien algunos permanecieron ocultando su origen bajo apellidos y castigos, como lo fue en los judíos conversos. El Quijote, cuya acción transcurre a principios del siglo XVII, no contiene otra referencia a los judíos más que darles este tipo de trato. ¿Por qué? O sea, más que sea porque Cervantes le haya tenido odio a los judíos, era también porque tenía que hacerlo para que no le dijesen nada. Otra cosa es que en la obra se mencionan varias veces a los moros. La novela de Cervantes muestra claramente el conflicto entre moros y cristianos.
A mí me parece que durante la obra se han reflejado, como dijo Luis, mucha rivalidad entre moros y cristianos. Por ejemplo, cuando llegó Zoraida a la venta, lo que dijo Dorotea y Lucinda era que esperaban que solo fuera físicamente una mora y que no fuera realmente lo que ellas pensaban. Entonces, a mí me parece que a pesar de que los moros, o sea, sean considerados engañadores o como traidores y todo esto, yo creo que no hay que generalizar en ese sentido y al contrario hay que conocer y aprender de las otras religiones. Ah, bueno, hablando con lo de Manuela dices algo muy importante ahí y es aprender sobre otras religiones. Y acá me encontré un artículo de lanuevacrónica.com que mencionan al Quijote una visión cristiana. Hemos hablado del Quijote de una parte muy atea y no hemos mencionado la parte cristiana. ¿Qué piensa lo católico del Quijote? Y dice: es obvio que no podemos considerar al Quijote como un manual de apología del cristianismo. Muy al contrario, Américo Castro nos habla del novelario secuelario de Cervantes. El Quijote es empero mucho más que un libro de mero entretenimiento. Por de pronto, los planteamientos existenciales y morales de Don Quijote de Sancho y otros personajes sobresalientes de la novela se encuadran dentro de una visión cristiana de la vida. No es de extrañar, en consecuencia, que el poeta Vicente Gaos escribiera: no hay en toda la literatura occidental obra tan profana y a la vez impregnada de sentimientos religiosos y espíritu cristiano como el Quijote. Por eso, no es bastante elogio decir que es la primera novela de Europa, debiendo añadir que es también más que la comedia de Dante, la epopeya de la cristianidad. Un humano había dicho igualmente que el Quijote es una epopeya profundamente cristiana y más cercano a nosotros en el tiempo. El teólogo Hans Urban Baltasar ha llamado a Quijote santo patrón de la acción católica y ha escrito también: su existencia es un monumento perenne de existencia cristiana y un reverbero de la gloria de Dios. O sea, este señor Vineus Gaos dice que es mejor el Quijote que la Divina Comedia de Dante Alighieri. O sea, ¡puf! Es como una bomba atómica en mi cabeza enseguida, porque decir que una novela que son tan distintas, porque son totalmente distintas, una se centra en el infierno y otra se centra en burlarse de la historia de la que es mejor. Quién sabe, yo no estoy tan de acuerdo en esa parte, pero si él la considera así, pues es su pensamiento. A mí me gustaría aclarar, y es que nosotros decíamos que Cervantes tenía cierto rencor por los árabes, y es que aquí dice que Cervantes muestra respeto por la cultura árabe al elegir para su ficción a un integrante de esa cultura, el sabio moro Cide Hamete de Bengueli, y no lo habíamos notado, y es porque escogió a un moro para hacer el papel de escritor del Quijote. El sabio moro Hamete de Bengueli, nada menos en el papel del autor del manuscrito original. Tampoco pues la belleza de Zoraida cuando la describen en el capítulo, ¿cuál era el capítulo? 30 y 40 en el que estamos, ¿no? Sí, es en el 40. Si bien el personaje debería convertirse a la fe de la Virgen María, a la cual le dicen Lela Marien, entonces es como dar ese punto de vista de que también Cervantes tenía cierto respeto por los moros. A pesar de esto, son notables en el Quijote los prejuicios respecto de los moros, generalizaciones que corresponden con el odio católico de la época. De los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embellecedores, falsarios y son mentirosos. Se desconsuela Don Quijote al enterarse que el autor de su historia es un moro. Yo creo que a partir de esto entendemos que el hecho de ver a los moros como personas miserables viene desde hace muchísimos años. Incluso siempre se ha considerado como a los gitanos y a los turcos y a esta gente como gente que no merece pues el más mínimo respeto. Muchachos, Continuamos con la historia. ¿saben qué? La carta de eso tiene un error. ¿Por qué? Porque en el libro de Melissa dice: tenía mi madre una esclava, y en el libro de Angélica, yo creo que decía también, dice mi padre. Sí. Ah, sí. Bueno, Es que entonces, la madre de ella murió cuando le dio luz. ajá, pero entonces ahí es la madre, porque como un padre va a dar a luz. Entonces, No, es no. la esclava del padre. No, No, es Es que la ella esclava dice- del padre.
Porque la mamá se murió. Sí. Sí, sí, bueno, es del padre. Continuando con la historia, obviamente el cautivo le debía regresar una carta pues a esta Zoraida. Entonces le pidió el favor al mismo renegado y este se la dictó pues para que la copiara. ¿Quién la quiere leer? Manuela, ¿la puede leer? Bueno, la carta que le envían a Zoraida dice así: el verdadero Alá te guarde, señora mía, y aquella bendita María, que es la verdadera madre de Dios, y es la que te ha puesto en corazón que te vayas a tierra de cristianos, porque te quiere bien. Ruégale, tú que se sirva de darte a entender cómo podrás poner por obra lo que te manda, que ella es tan hermosa y tan buena que sí hará. De mi parte y de la de todos estos cristianos que están conmigo, te ofrezco de hacer por ti todo lo que pudiéramos, hasta morir. No dejes de escribirme y avisarme lo que pensáis hacer, que yo te responderé siempre, que el grande Alá nos ha dado un cristiano cautivo que sabe hablar y escribir tu lengua, también como lo verás en este papel. Así que sin tener miedo, nos puedes avisar de todo lo que quisieras. A lo que dices que si fueres a tierra de cristianos, que has de ser mi mujer, yo te lo prometo como buen cristiano. Y sabe que los cristianos cumplen lo que prometen mejor que los moros. Alá y María en su madre sean en tu guarda, señora mía. Bueno, Yo quiero- sí, Steven. Perdón, Ángel. Yo quiero decir algo acá, y es que, a ver, en la primera carta, ella le dice a él que no se tiene que casar con él, ¿cierto? En esta segunda carta, y más durante solamente una página, en esta segunda carta, él le dice que sí se va a casar con ella, pero y después ella como que le exige eso, o sea, primero se lo da como una opción, y más, pues ya prácticamente lo No, vamos a porque es ver, que y ella después se lo exige. En No, la porque es que otra mira, carta. ella le dice Sí. que si puede, si quiere, se puede casar con ella. Él acepta y dice que sí se lo prometo. Pues obviamente, si es una promesa, ¿cómo no va a cumplirla? Él Sí, debe pero cumplirla espera, como tal. a lo que me refiero. Pero yo creo que él hizo eso más que todo porque la vio como una oportunidad de poder salir, porque él, o sea, él sentía que era como una esperanza y hasta les dijo a los otros que ella era la oportunidad que ellos tenían de quedar libres. Exacto. E incluso los demás también querían como estar en la posición de él para poder ganar riquezas y salir de allí. Sin embargo, iban a salir pues todos y el plan era que todos se fueran. Así que mira, escucha. continuemos con la historia. Bueno, el cautivo había guardado la carta hasta que, como es de costumbre, se quedaron los 3 cristianos de siempre. Pero la guardó 2 días. Sí, bueno. Después de eso, recibió más dinero. Recibió 40 monedas de plata y de oro y 50 escudos. Entonces, aquí es donde el cristiano renegado le cuenta que esta mujer es pretendiente de muchos virreyes, que es una mujer muy hermosa y que es una suerte que se haya fijado en alguien como él. Y acá, Bueno, sí. acá vuelven y mencionan a Jimorato, que anteriormente se había dado una explicación sobre por qué Cervantes lo había escogido a él. Bueno, normalmente la caña caía cada 4 días. Entonces al cuarto día llegó una nueva carta. Y en esa carta, ¿quién la quiere leer? Yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos vamos a España. Ni Lela Marien me lo ha dicho, aunque yo se lo he preguntado. Lo que se podrá hacer es que yo os daré por esta ventana muchísimos dineros de oro. Rescataos vos con ella y vuestros amigos, y vaya uno en tierra de cristianos y compre allá una barca y vuelva por los demás. Y a mí me hallarán en el jardín de mi padre, que está en la puerta de Babazón, junto a la marina, donde tengo de estar todo este verano con mi padre y con mis criados. De allí, de noche, me podréis sacar sin miedo y llevarme a la barca, y mirad que has de ser mi marido, porque si no, yo pedirle a Miren que te castigue. Si no te fijas en nadie que vaya por la barca, rescátate tú y ve, que yo sé que volverás mejor que otro, pues eres caballero y cristiano. Procura saber el jardín. Cuando te pases por ahí, sabré que está solo el baño, y te daré mucho dinero. Alá te guarde, señor mío. Bueno, entonces después de que estos cristianos leen pues esta carta, todo el mundo quiere ser el rescatado pues ahí. Entonces todos se ofrecen y bueno, el que traducía los textos que mandaba la mujer, El cristiano renegado. el renegado, él dijo que no podía ser así,
que él no confiaba en ninguno, porque quien era sacado a libertad se olvidaba de aquellos prisioneros que había conocido antes. Por lo tanto, que no habría de ser así. Entonces, ¿quién continúa la historia? Bueno, entonces con estas ideas que daba el cristiano renegado, él se ofrece a ser el rescatado. Él toma 500 escudos y fue a comprar la barca. Se gastó todo el dinero que había recogido de lo que Zoraida le había dado, le sirvió para muchas cosas. Primero para el rescate, después para pagar a un mercader valenciano que es la sazón que hallaba en Argel. Después rescató al rey tomándole sobre su palabra y dando sobre el primer bajel que viniese en Valencia y pagara mi rescate. Porque si luego diera el dinero y fuera a dar sospechas del rey, había muchos días en mi rescate que estaba en Argel. Bueno, lo que esto quiere decir es que el renegado le dio dinero a un mercader para que fingiese su rescate hacia el rey y este no dudara de él. Y ellos acá mencionan y que al moro tangarino, que el moro tangarino, lo mencionan acá ya lo último, mencionan que el moro tangarino es de Aragón. Finalmente ellos hacen un trato con Zoraida y deciden encontrarse en el jardín el día que van a partir. Pero eso lo hace el jueves antes del viernes, es algo muy raro, porque el jueves siempre ha sido antes del viernes y acá mencionan el jueves antes del viernes. Aquí Ajá, pasa sí. algo muy raro, pues Puede es ser que... el jueves después del Pero es miércoles. que cuando estaba... bueno, sí, continuando con la historia, cuando... el cristiano, por decirlo así, que fue a hablar con Zoraida, démoslo así. El papá como que lo recibió muy bien en ese momento, pues, o sea, a pesar de ser como moro y todo esto, y le inventó una excusa. Pero es No. que esto va en el siguiente capítulo. Aquí hemos Perdón. finalizado el capítulo número 40. Yo empiezo Continuemos con el capítulo número 41 que se llama donde todavía prosigue el cautivo su suceso. Esta historia continúa así. Bueno, ni siquiera habían pasado 15 días cuando el renegado ya había comprado una barca. Era muy bonita, tenía capacidad de 30 personas y tenía detalles de colores que la hacían muy particulares. Entonces, para estrenarla o como para probarla, hizo un viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está a 30 leguas de Argel, hacia la parte de Orán. Entonces, el cual tenía mucha contratación de higos pasos, dice acá. Dice que este viaje lo repitió 2 o 3 veces en compañía del tagarino que había dicho, o sea, el que habíamos mencionado en el venga, capítulo anterior. yo me pregunto, él cómo hacía para hacer estos viajes y salir con esa gente sabiendo que pues que él estaba igual encerrado, era un... Le tenían Él confianza. no tenía libertad Es que él era un cautivo libre. Ajá, le Él tenían- Era un cautivo, pero era libre en otros muchos sentidos. Porque Pero me explica explican lo de cautivo libre. No, no se Mira, acuerda. era como un siervo, Ah, es como el que tema del estaba como vasallaje. relacionado con él, relacionado como con la dependencia, Sí. pero no era obligatorio, así que tendría que Por eso cohibirlo es de que es cosas. mismo. Bueno, voy a seguir con la historia. Dice que en estos viajes que él estaba haciendo, lo acompañaba el tagarino que ya habíamos mencionado. Dice que tagarinos llaman en berbería a los moros de Aragón y a los de Granada, mudejares, y el reino de Fez llaman a los mudejares elches, ¿Qué tanto los cuales son la gente de quien aquel rey más se sirve en la guerra. O sea, son gente que le ayuda mucho en las guerras a los reyes. Entonces, en este caso, este hombre era el que lo acompañaba en estos viajes que hizo para probar la barca antes de comenzar la historia. Bueno, quiero decirles que acá Cervantes en la obra mencionan que los cristianos cautivos se dejan tratar y comunicar, mientras que los moros no. Entonces él se menciona como a sí mismo que él era una persona que dejaba que hacer todo, con él. ajá, pudieran tratarse con él. Bueno, lo que sigue acá es que en cada vez que la barca pasaba por un lugar, daba fondo en una caleta. Y dice que estaba cerca del jardín donde Zoraida esperaba. Entonces aquí fue que ellos dos, la primera vez, se relacionaron. Dice que él una vez pudo ir hasta donde estaba ella y pedirle una fruta. Y su padre se la daba aún sin conocerlo. Porque dicen que, Es que si mira. él quería hablar con ella, solamente podía hacer... Sí, o sea, por mandado del esposo o del papá. Solamente podía hacer esas dos cosas que ellos dos se relacionaran o se Ajá, a hablaran. ella, es que miren, como ustedes saben, los turcos normalmente llevan unas vestimentas muy cubiertas, pues tanto así que no se les ve sino los ojos.
Entonces, para que pudieran vérselas, solo era por mandato, como dijo Meli, de su padre o de su marido. En ese momento él llegó pues como a la casa de Zoraida, y allí fue y el padre le dijo que qué necesitaba, que qué estaba buscando. Y lo que él le dice es que eran unos frutos para su amo, que ahí mencionan a Arnautemamí, que este fue el que cautivó a Cervantes. Entonces él dice que necesita esos frutos para una ensalada. Entonces, como ellos eran tan amigos, él le permite entrar a la casa, y en ese momento sale Zoraida y pregunta quién era él. Zoraida era una mujer pues muy bella, y en ese momento que él la vio quedó como todo impactado porque era real la belleza que todos mencionaban. Entonces él entra, ingresa, y en ese momento llegan unos cristianos, que son los cristianos que iban con él. Y Pues en salen esta él parte digo yo que no tenía nada que ver el ser cautivos, sino como la forma en la que ellos eran clasificados, que eran en cristianos o moros. Entonces los moros turcos era este hombre que no se le permitía hablarle, ni verle, ni nada. En cambio los cristianos, así fueran cautivos, de eso sí podían dejarse tratar y comunicarse con una Es que lo que eran entre los mismos turcos, como decía Manu, pues que las andaban como tapados y esto, las mujeres solo podían hablar con otros hombres turcos si se los permitía como el esposo, el papá, o por decirlo así, el encargado. Y con los cristianos ya era más diferente, porque pues era como otro tipo de relación, por decirlo así. Ah, bueno, a ustedes ya mencionaron a Arnautemamí, Sí, Sí. lo había mencionado. pero también mencionaron de que Zoraida se desmayó. No, todavía no hemos Con la llegado. Es que todavía no se ha llegado allá. Bueno, O sea, se mencionó que él, pues el que mencionó Angélica, se había relacionado con Cervantes, lo había capturado, como ya había dicho Manuel, ahí. bueno, Dani, ¿quieres continuar con la historia? Sí. Cuando el cautivo vio a Zoraida salir, le llamó mucho la atención las joyas que colgaban de su cuello y de sus piernas, de sus tobillos, que eran manillas o alforjas para pies de morisco, que eran de purísimo oro con tantos diamantes engatados, que ella misma dijo que su padre la estimaba en $10,000. Esto para ella tenía más que un valor en riqueza, era un valor sentimental muy grande, porque se lo había dado su padre. Y vean que hay en el mismo parte, en el párrafo que menciona esta Daniela, dicen que el padre de Zoraida tenía fama de tener muchas y las mejores en Argel, o sea, las mejores cosas que el pueblo podía. Entonces yo aquí ya continuando con la historia, como ya había dicho Manu, el cristiano pues estaba hablando con Zoraida por medio del papá, porque Zoraida ni sabía el idioma turco, o sea, Zoraida no sabía castellano y el cristiano no sabía el idioma lo que era en sí. Entonces en este momento, ¿qué pasó? Pues, No, termínala. llegan a los jardines, por decirlo así, que tiene el papá. Llegan en este momento unos turcos, ¿cierto? Como a robarle frutos que ni siquiera estaban maduros, estaban verdes, pero llegan como a robarle. Entonces lo que es Zoraida y el papá se ponen muy nerviosos, se asustan, y entonces el papá... Mira, yo quiero corregirte en esa parte, porque es que ya Zoraida había conversado con él. Ellos lo habían dejado pues... el padre, cuando vio a esos cristianos o a esas personas que estaban vestidas como moros pero que en realidad eran cristianos, él fue y se asustó y fue a verlos. Entonces se quedaron Zoraida y el cautivo solos. Entonces ellos trataron como de hablar y todo eso, incluso si no sabían el idioma del otro, pero ellos se comunicaron y en ese momento se abrazaron. Entonces, de cierto modo, en ese momento el papá los vio, o sea, se devolvió y los vio, y ella se hizo la que se estaba desmayando, o sea, la que se estaba dejando para que él no dijera nada malo. Y entonces, cuando él llega, lo que hace el cautivo es como dejarla ahí. Ella empieza a decirle unas cosas en su idioma que significaban como que vete. Eran amexi. Bueno, Aquí es donde él dice que las mujeres cambian su belleza conforme al comportamiento y su entorno. Bueno, quiero decir que en este capítulo Don Quijote inicia el regreso ya a su aldea, después de la segunda salida. Ha sido encontrado por la Santa Hermandad, pero quienes van con él disuaden a la justicia de prenderlo, arguyendo que está loco, y se lo lleva encerrado en una jaula, fingiéndole un encantamiento. Don Quijote cree en las voces encantadas que bellamente reconstruyen al espíritu de la leyenda,
Para este propósito, Don Quijote va a renovar la existencia del sabio encantador que tiene a cargo sus cosas. Manu, antes de que Zoraida diga Amex y Cristiano Amex, el papá llega y la recibe en su pecho. Y entonces ella, para seguir con su farsa, se hace la que aún está atónita por lo de los turcos y bueno, le dice esto. Ajá, y ella después le menciona otra cosa. Primero el papá entonces le dice al cautivo que lo disculpara, pero que se fuera, que eso era lo que había pedido, pero que ella no lo había pedido porque él hubiera sido malo, sino porque se había asustado con los otros cautivos, pero que podía coger los frutos e irse. Entonces él, mientras supuestamente cogía los frutos para la supuesta ensalada de su amo, lo que él hacía era mirar cómo iban a entrar, cómo iban a sacar a Zoraida, cómo iban a hacer todo el plan. Examinó toda la casa, todas las entradas, todas las ventanas, salidas, todo esto. Pero vea que él antes de decir Amexi, ella menciona a Tamexi, Cristiano Tamexi, que significa baste, que es como basta. Pero Y ya a mí me parece que las dos son Amexi normal. A mí me parece al revés, que la primera es... Pero es que miren, muchachos, arriba, o sea, más arriba donde ustedes están leyendo, ahí sí dice Tamsisi, Cristiano, Tamexi. Y ya abajo dice Amexi, Cristiano, Amexi. No, a mí son en el dos mío, veces. el primero dice Amexi, Amexi, el segundo Amexi, Amexi. Ay, a mí no me existe, pues solo una parte que dice eso. Ya después de que sucede todo eso, ellos deciden irse. Él decide Bueno, irse. ellos Pues, o sea, el deciden papá, algo que se había metido mano era que el papá dice que como que los logró espantar, en resumidas palabras. Entonces, bueno, el papá se queda como con Zoraida, él se va normal, y eso que él no recogió los frutos, o sí los recogió, él no recogió los frutos para No sé qué. llevar, o sea, él O sea, salió como normal, fue como una excusa, pero creo que el papá ni siquiera se dio cuenta de esto. Es No, que él sí entró lo a Zoraida y recoge. ya se fue. Pero él, mientras lo hacía, vigilaba cuáles eran las entradas, como tú mencionaste ahorita. Continuando con la historia, entonces ellos se regresan y ya pues más o menos entienden qué es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces a partir de esto, pues ya vuelven como al encierro así normal, y él habla como con unos cristianos aparte. Sí. Habla con unos cristianos aparte para que le ayuden a lo que es como Lo del remar, remo. ajá, remar en la barca y todo esto, ¿cierto? Y, o sea, les ofrece que sean libres. Entonces ellos quedan como que, wow, libres, wow. Entonces, pues, para que vayan y les ayuden a remar en la barca. Bueno, y continuando con la historia, pues, Ujú. ellos ya estaban en la barca y se encuentran con unos moros. Estos moros eran los defensores pues del papá de Zoraida, y ellos los capturan y los amarran en la barca y les dicen que deben quedarse callados y si no pues los matarán. Entonces, No, te estoy No. confundiendo. Los Ajá. franceses son al final de la historia. y entonces ahí ellos deciden de que si mejor irse para donde Zoraida o rendir primero las órdenes que le habían dejado. Y ellos deciden entonces que primero hacer las órdenes que les habían dejado y después ir para donde Zoraida. Entonces hacen esto, y ya cuando van donde Zoraida... Pero ellos deciden ir donde Zoraida cuando ya no encuentran algún peligro ahí. Ajá. Entonces cuando llegan donde Zoraida, el cristiano, por decirlo así... Dijo un morisco. ¿Ah? Fue un morisco quien comenzó a hablar ahí. Bueno, es que la historia continúa con que ellos, después de haber pues amenazado ya a varias personas y de estar seguros de lo que estaba pasando, de eso deciden embarcar. Ellos embarcan y se dirigen pues hasta La casa de Zoraida. donde estaba Zoraida. Ellas la recogen y de allí sacan a Zoraida y al padre de Zoraida. Pero es un morisco, ahí Espérate. inicia hablando un morisco. No, o sea, Sí. ellas, espérate. Lo que pasa exactamente en la casa del padre de Zoraida es que llega el cristiano y abre como la puerta, y la puerta está floja, pues por decirlo así. Entonces va donde Zoraida, él va donde Zoraida y baja, pues, y él en ese momento baja normal con Zoraida. Zoraida, No, espere. Es eso Zoraida- pasa, esperen. Si es verdad lo que no, dice- Zoraida. si es verdad lo que dice Angélica, Es cierto lo que yo habla- estoy diciendo. El sí. primero que habla es un morisco, morisco. Y el morisco dice que ninguno de nosotros se mueva de aquí si no quiere que le cueste la vida. Ah. Ahí siguen hablando primero eso antes de que ustedes dijeran todo lo que van a decir ahora. Cuando ellos comienzan a hablar, ellos se fueron al jardín de Ya. Ajimorato y se fueron a donde estaba Zoraida otra vez.
porque ellos llegaron a la casa y sí la encontraron como medio abierta y ya ahí sí Vieron comenzaron que a hablar estaba entre que Zoraida. era Ya, menos difícil de lo que Y creía. Zoraida estaba como demasiado Bellísima. arreglada, Es por que decirlo lo así, que pasa es demasiado que especial. Zoraida baja Entonces, por la ventana. El papá, o sea, en ese momento la sacan a ella y luego sacan al papá. Cuando el papá la ve, dice que ella, porque estaba tan arreglada y tan llena de sus joyas. Pero hay una razón por la que el papá los ve. Zoraida ya había salido, pero Ajá. entonces hablan sobre las riquezas y Zoraida se vuelve por un cofre. Y ella ahí miente, porque ella dice que ella no se estaba arreglando, sino que ella era dormida. Pero ella sí se iba a largar. Entonces ella vuelve, o sea, vuelve como por el cofre y ahí es cuando el papá escucha y sale. Entonces es cuando empieza a gritar cristianos, pues sí empieza a alarmarse. Entonces lo que hacen ellos es ahí, como ya dijo Manu, lo secuestran y lo llevan a la barca. Entonces a todas esas personas pues que iban ahí con ellos, que de pronto o sea, que intentaran hacer algo, a ellos los aprisionaban y les ponían cierto tipo de ataduras. Entre esos estaba el padre atado y ya después, mientras iban en el viaje, Zoraida pide muy encarecidamente que por favor lo suelte. El papá viéndola ahí se quedaba sorprendido y atónito. Entonces él le pregunta qué era lo que pasaba ahí, que ella porque se había arreglado de tal manera, que eran esas joyas, y él ya entendió pues todo lo que estaba pasando. Pero Zoraida ahí no se desmaya. Espérate, no. No. Ahí Pero te ella no saltaste se una mantiene. Ella se parte. ponía a llorar. Es que, pero Esperen, es que esperen un ustedes momento, están esperen. adelantando más Espérate, y nos... no. Ahí menos se saltó una parte y es que cuando ellos iban a salir como del puerto, lo que era ese puesto donde estaban, Zoraida dice que los suelten, que suelten a papá. Antes de que ellos salgan, que suelten al papá y a los moros. Ellos Que le dicen que quitaron el no. paño en la boca. Ajá, ellos dicen que no porque van y alarman, entonces lo que hacen es alertar a todos los moros, pues alertarlos, y lo que van a hacer es que van a alertar como a todas las guardias y no van a poder escaparse. Pero es que, Entonces lo que van a hacer es cuando lleguen a la primera isla cristiana van a dejarlos ahí. pero es que vea que acá dice, acá lo sé, si ustedes lo están entendiendo mal, porque yo tengo acá el libro en la mano y dicen ahí, que ellos comenzaron a gritar cristianos, cristianos, ladrones, ladrones. Entonces ellos cuando vieron todos estos gritos, ellos enseguida se les Se dio alarmaron. se armaron y decidieron irse de ahí. Es Y que después- por eso, y eso pues es- Zoraida entonces, sí se desmayó. entonces cuando estaban de ahí, ellos deciden subir donde Jimorato, y entonces ella ahí dice, él fueron algunos moros, que yo no osé desamparar a Zoraida, que como desmayada se había dejado caer en mis Es que brazos. miren, escuchen esa parte. No, ella no se desmaya, dice Ah, como desmayada. O sea, ella como que del susto se dejó caer como así, y ahí en esa parte es que cogen al papá y lo amarran y le ponen un trapo en la boca, y ahí es que empieza a pasar todo, lo pasan por frente de ella y muestran cómo cogen al papá, entonces ella está muy asustada. Y ahí eso lo es que cuando pasa. salen Ella y es ya cuando empieza a llorar. y- Entonces ella Ahí empieza... ella empieza a llorar, ella no es fue- que se desmaye del todo y quede inconsciente, sino que queda así muy Entonces asustada. muchachos, escuchen, cuando ella ya va en la barca con el padre, él cuando le empieza a preguntar que qué era eso, y que por favor que volviera en sí Zoraida, su hija, y todo eso, ella le dijo a él que lo único que le daría refugio era Santa María Purísima, que en su idioma es Lela María. Ah, sí, por eso se le dice, pues Lela por eso María. cuando están en la venta, pues antes de la historia le dicen Lela Zoraida o algo así también. Ajá. Entonces, bueno, cuando ella le dice esto, el padre se lanza de la barca al río. Como una reacción inmediata, pero él tampoco sabe por qué lo hace y él mismo pide ayuda. No, él sí sabe por qué lo No, hace, porque sí, ella le no, dice o sea, que él fue- pero- ella es cristiana. Sí, pero fue una reacción inmediata de él, porque él cuando se tira él mismo pide ayuda inmediatamente, porque se está ahogando. Pero él no se ahogó porque tenía unas ropas muy exageradas que lo hacían flotar. Ajá. Entonces ahí salen los cristianos y lo Muchachos, rescatan. pero qué clase de ropa lo hace flotar a uno, sientes, mientras más ropa tenga más se hunde. Depende Sí, del muy tipo de extraño. costuras. No, Porque se no es visto que- que hay veces que queda aire acumulado en la ropa. Tal Sí, vez es que sea- hasta esas que noblezas no- que tienen esas cosas todas grandes. Sí, todas esa ropa amplias. vieja. Bueno, entonces él que estaba ahí, en ese momento el agua empezó como a ponerse turbia y todo eso, entonces sacaron al padre de igual forma y quisieron llegar a una orilla. En esa orilla sacaron pues al padre y todo eso, y allí empezaron a conversar de nuevo Zoraida y el padre. Y que ellos estaban, pues, porque el padre ya había llegado donde ella, estaba un poco feliz, por decirlo así. Pues,
Sí, estaban felices. No. Sí. Vean que dicen, aquí dice, Zoraida, quien se le dio cuenta con las cosas que se movían a hacer algo, luego que quería, también se satisfizo. Ahí se satisfacer. Pero fue ella misma por Satisfizo haberle porque- contado, no. Ajá. Pero no el papá no estaba. Ella. Bueno, No, el papá, incluso porque ella le hubiera dicho eso, Pero se intentó ella estaba suicidar, feliz. pero Alice. pero Ella como tal, ella, no el papá, Bueno, ella. resumidamente eso. Ellos ya llegan pues a lo que es la isla, por decirlo así. Mayor. Y a eso, Mallorca, gracias Pauli. Y entonces se bajan todos, entonces ahí se les ocurre la idea pues de ya dejarlos ahí. Entonces ahí sueltan a los moros y sueltan al papá. Y ahí ya como había dicho Manu reiteradamente. Cuando ellos llegaron ahí, lo que le dice el padre es, vente conmigo, hija mía, que te perdono todos, pues todos tus mal. Antes de eso él la insultó muy O feo. sí, o sea, por eso. Por eso, o sea, él la insultó Él muy dice feo. que puta hija mía, que, Que porque pues que hay- en el momento que decidí tenerte, pues algo así. Y entonces, pero en ese momento él sí le dice que le perdona. Cuando Que ellos le ya perdona embarcan, a él le todos. grita que la perdone. Porque él le dice eso y ellos embarcan. Y algunas cosas no se le escuchan y solamente eso se le escucha a él. Entonces ya Zoraida ahí no. recita A él eso. se le escucha todo, pero a ella es la que no se le escucha. No, hay una parte, ellos embarcan y dicen que hay una parte que no se le escucha y después de todo se le escucha esa última parte. Bueno, entonces ellos embarcan porque, a ver, ellos llegando ahí habían cerrado la vela y habían empezado a remar. Y Entonces en ese ahí momento llegó mencionan viento. que el agua se había pues como organizado a lo que ellos debían hacer. O sea que esa parada ahí les había beneficiado en cuanto a los Porque ellos tiempos. habían hecho como unos rezos, por decirlo así, Ajá. antes. Entonces que había llegado un viento, entonces en ese momento fue cuando ellos salieron de la isla y ese viento los llevaba a 8 millas por hora en ese momento. En ese momento ellos pues empiezan a navegar y dejan como que el mar los lleve, por así decirlo, y llegan a Málaga. En Málaga ellos agradecen al cielo y a la vida y a Lela Marien por haberlos llevado hasta allí, ya que los condujo a un muy buen lugar. Cuando ellos desembarcaron, hubo un mozo, o sea, un hombre los vio. Y ese hombre empezó a gritar, cristianos, perdón, moros. Bueno, antes de esto yo quiero mencionar algo sobre la sobre la cava rumía, que es que era como, por decir, o sea, era Florinda de la cava, porque es que aquí mismo se dice que la cava rumía significaba la mala mujer cristiana, como siempre el concepto de malos cristianos. Entonces Florinda de la cava, o simplemente la cava, es un personaje que según la leyenda jugó un papel central en la caída del reino visigodo en España en 711, aunque fue tratada como histórica en España durante siglos. No hay evidencia de su existencia en absoluto y su nombre es sin duda un brebaje posterior. Bueno, antes de seguir con la historia, yo quiero aclararle algo a Daniela, porque yo anteriormente en un capítulo hablé sobre que la proyección del escritor, donde mencionaban ahí que al igual que el herido de disparos de arcabuz, Daniela me alegaba y me decía que no habían disparos, pero acá en este capítulo, en esta parte, mencionan 3 disparos de arcabuz. Era lo único que quería decir. Ya pueden seguir Ahora la historia. pues Pero- continuar con la historia, man. Bueno, entonces cuando gritan moros, moros, moros ahí en la tierra, ellos ya se imaginaban que iba a llegar un poco de gente a verlos, entonces hicieron que los que sí eran moros se cambiaran y se pusieran como ropas de cristianos. Entonces ellos pues se vistieron y todo, y cuando bajaron llegó un hombre de los que pues habían llamado, y él empezó a decir que quiénes eran. Entonces uno de los mozos que estaba con el cautivo empezó a decir, pues él lo reconoció Sorprendió. y era el tío. El tío. Por lo tanto, sí, era el tío, entonces ellos hablaron y todo eso, y se llamaba Pedro de Bustamante. Entonces ellos empiezan a conversar y normal. Luego de esto ya iban a lo que deseaba Zoraida, ir a una iglesia y bautizarla y todo eso. Pero como la estaba persiguiendo, pues los estaban persiguiendo la Santa Inquisición y toda esta gente, ella entró simplemente a la iglesia y vio las estatuas y dijo, oh, son imágenes de Lela Marien, pues algo así, y se sorprendió muchísimo al ver todas esas imágenes. Y entonces el cautivo sí le explicó todo lo que era la Santa María Purísima y que eso hacía parte de su religión y todo eso. Es que ellos llegaron en sí, o sea, si eran 50 caballeros, ¿cierto? Los llevaron al pueblo y ciertos grupos de casas los acogieron. Entonces a ellos, al cautivo, a Zoraida y al morisco, a ellos 3 los acogieron en una casa.
Entonces en esta casa eran que estaban como las imágenes, si no estoy mal, están todas las imágenes y es cuando se da eso. Pero en esta casa donde los acogieron fue en la del tío, porque les pareció Sí. La del tío del hombre. y les Ajá. quiso ayudar. Ajá. Pero los tuvo más o menos 15 días. Bueno, entonces, continuando con la historia, ellos tras ver esto decidieron seguir y pues de parar en algún otro lugar, porque ya se sentían pues como incómodos. Y lo que menciona el cautivo, que es quien está contando la historia, es que él a partir de allí no empezó a ser su marido, pero sí empezó a ser su servidor. Incluso que ellos habían sido llevados por la pobreza y todo esto, pero él se sentía satisfecho de estar con ella por su gran devoción a lo que era el cristianismo y a convertirse en una buena cristiana. Es que algo que él dice que es muy interesante es que él la trata como si fuera el padre o el guardaespaldas. Y yo quiero decir algo aquí, Él es la que quiere mucho. a partir de estos 15 días que he dicho, mano, ya como todos los cristianos se dividieron y quedaron Zoraida y el cautivo solos. Ellos se sostenieron como con la plata, pues con los ducados que tenía Zoraida, y esto fue la parte que nos notamos de los franceses, que fue cuando los franceses los cogieron, les dañaron todo, pues resumidamente les dañaron la barca, les robaron todas las pertenencias y solamente le dieron 40 ducados a Zoraida, como porque, y le dejaron las vestimentas porque el capitán de los franceses estaba muy noble. Entonces eso fue lo que sucedió y ahí es como cuando ya termina como toda la historia Qué pena, de... me faltó mencionar. Pero vea que también se menciona acá que el man la trata como una hija. Como una hija hacia él, tanto que cuando sucede esto, él le dice que vuelve amada hija, vuelve a la tierra. Pero Bueno. eso es antes, eso es lo que le dice el padre a ella. O sea, él piensa que es el padre, pero nunca le trata así de hija. Es un cariño. No, él a lo último es que menciona que él se siente como su padre y que pues que es más como un servidor que como su marido. Entonces es así como llegan a la venta. Sin embargo, él termina su historia diciendo: no tengo más, señores, que deciros de mi historia, la cual, si es agradable y peregrina, juzguenlo vuestros buenos entendimientos. Que de mí sé decir que quisiera haberosla contado más brevemente, puesto que el temor de enfadaros más de 4 circunstancias me ha quitado de la lengua. Y yo creo que es por primera vez que Quijote escucha una historia sin interrumpir. Sí. Porque vea que de en todas las historias que han contado, Quijote siempre interrumpe y nunca deja que terminen. Y por eso es que nunca le terminan a él de contar nada, porque él hace que todo el mundo se vuelva loco, porque no deja Pero que yo cuenten también esa creo que historia. aquí pasa esto porque no hay como Cosas de una hazaña de caballería Sí, que ya. lo hagan lo que sea. Porque miren que en la Sí, es una historia muy pasada, monótona. en la pasada fue como cuando ella mencionó que le gustaban los libros de caballería, ya, él estalló ahí porque él sabía de caballería y todo. En cambio esta es como muy lineal, es como una historia que es como más de la vida real, entonces no hay como tanta lección a la que él se pudiera pegar. Pero para antes, tirar. al Es que contrario, es yo más veo que serio. hay más acción por el hecho de que ellos pasaron por la cárcel de Argel y todas estas Sí, pero miren que a Don Quijote le gustaban como las cosas de fantasía, gigantes, molineros, ficción. las espadas y todo eso. Bueno, antes de finalizar el capítulo, a mí se me había olvidado leer una parte que es una metáfora literaria cervantina. Una vez más, como la gran sultana Catalina de Oviedo, de alguna manera pacificadora a través del matrimonio mixto en el que la cuestión religiosa aparece como secundaria al lado de la solución pacificadora que es el lecho conyugal. Como muy bien glosa Márquez Villanueva para este personaje de la hija de Agimorato, que aparece tanto en la novela del cautivo de Glosa Bello Mar como en la obra de teatro Los baños de Argel. Sigue siendo clave en el artículo de Jaime Oliver, así, la hija de Agimorato, en el boletín de la Real Academia Española del siglo XVII en 1948. Bueno, Hemos finalizado aquí el capítulo número 41.